Hola, buenas tardes, soy Laura Cita y esto es Más de un Millón de Historias, como todos los miércoles a las 7 de la noche aquí en YouTube. También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y tenemos una página donde viene así nuestros programas todos bonitos como un menú para que puedas elegir entre temas bien interesantes. Se llama más de un millón de historias.com. Muy fácil de encontrar. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien fuerte, bien ay, no sé cómo describirlo, algo que nadie en la vida se lo desearía y que definitivamente estaba platicando con nuestra invitada hace 2 segundos de que, oh, yo no lo sabría manejar de ninguna manera. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Tenemos a nuestra invitada que es la Dula, Vanessa García, que nos va a platicar sobre duelo perinatal. Hola, ¿qué tal, Laura? Muchas gracias por invitarme. Pues sí, como comentábamos, es un tema pues que a veces ni siquiera quisiéramos tocar, ¿no? Mencionar. Perder a un ser querido es doloroso y Sí. entonces perder a un ser querido que es un bebé o a un ser querido que es un bebé que apenas estaba gestando, pues es aún más doloroso. Entonces, es algo que no está visibilizado por lo mismo, porque generalmente cuando muere un bebé o muere un bebé que se está gestando, generalmente la forma de consolarnos es decirnos que pues nos vamos a volver a embarazar, ¿no? Ya Y que sé, el bebé va a como si fuera un perrito que sustituyes por otro perrito, ¿no? Ujú. Que además Entonces, sí sucede, déjenles cuento, perdón, Vanessa. sí, No sabes esta historia la tengo, creo que la he repetido 1000 veces. Tengo unos sobrinos, se muere el perrito y el papá el mismo día les llevó un perrito nuevo. Y le decíamos, espérate, o sea, no han pasado por el duelo, tienen que pasar por un proceso. Es como si se muriera tu esposa, mi hermana, y inmediatamente les llevaras una nueva. es correcto. Calma, calma. Sí, no nos gusta, hay sentimientos que no nos gusta que existan, como el enojo o el dolor, la tristeza, el llanto, ¿no? La emoción manifiesta con el llanto. Entonces, generalmente tratamos de, como que ya se te quite rápido, ¿no? Esto no debe de dolerte, esto debe ser rapidito para que sigas con la vida. La realidad es que, pues, son sentimientos y emociones que están ahí, que nos van a acompañar durante diferentes etapas de nuestra vida y que tienen que existir para que nuestra vida sea plena, ¿no? No podemos estar totalmente felices siempre o totalmente tristes siempre. Son altas y bajas que vamos a tener. No es algo que se desea a nadie, porque pues obviamente son procesos dolorosos, pero que al vivirlo sí se tienen que manifestar o permitir a la persona, como tú dices, vivir el duelo y que sea algo que se pueda acompañar también de forma, como comentamos, como una parte integral de nuestras vidas. Cuando nacemos ya traemos el destino final que va a ser morir. Entonces, el naturalizar eso, el hacerlo más abierto a nuestros ojos y a nuestros oídos, nos va a hacer más fácil el proceso. Aunque, como comentamos, en la cuestión de pérdidas gestacionales y perinatales, pues es todavía más complejo, porque a veces existe la muerte antes de que el bebé haya nacido o en las primeras semanas de embarazo, y entonces es difícil procesar que una persona que no estaba haya muerto, ¿no? Entonces, ahí se liga también toda la cuestión, pues, espiritual de las personas, independientemente de la religión que tengan, pero nos hace, estoy muy segura de que cuando alguien experimenta un duelo de este tipo, sí te hace cuestionarte muchas veces qué hay entonces o para qué, ¿no? O por qué si alguien que no iba a nacer se estaba gestando, ¿no? Y por qué sentimos ese dolor si finalmente la persona o el bebé no iban a nacer. Entonces creo que es muy Es que está importante. bien cañón que no tenemos, o sea, no sé cómo decirlo, una conciencia sobre la muerte. Y te platicaba hace unos minutos, no existe una persona que no se haya muerto. No Ujú, existe. O sea, todos nacemos, crecemos, en el mejor de los casos, y morimos. ujú. Justamente yo No creo que existe. eso es complicado, porque ese es como el proceso que deseado, ¿no? O el objetivo. Claro. Naces, creces, te reproduces, ¿no? Puedes tener o no hijos y mueres, ¿no? Envejeces y mueres. Entonces, cuando muere una infancia o cuando muere un bebé, cuando muere un ser que apenas está gestando, pues es más difícil de comprender, ¿no? Por Cuando, supuesto. cuando simplemente las mamás que fallecen sus hijos, aunque ya sean adultos, pero que fallece antes el hijo que la Antes que, mamá, que los es padres. como, Ajá.
como un shock emocional y uno dice, es que no es lo natural. Pues lo natural es la muerte en la vida. Entonces, En justamente es... cualquier etapa de la vida, claro, Ujú, claro, pero claro, nos hace muchísimo más sentido. Es que además tenemos como muchos mitos, ¿no? Esta parte de, bueno, si es después de una enfermedad larga, se ya la vale. estamos esperando, ¿no? Ajá, No es tan mal. Pero si es un accidente, algo repentino, es horrible. Pero ujú, si es un bebé o es un infante, es horrible. Pero si ujú, es de adulto y ya se murieron sus papás, bueno, pues era lo esperado. O sea, como que tenemos ujú. nuestras excusas para pensar que la muerte es un poquito menos dolorosa. Siempre Ajá, va a ser impresionantemente dolorosa y va a suceder. así es. Sí, y yo creo que me enfocaría más a esos no nacidos, a los bebés no nacidos, porque hay veces que se minimiza todavía más el dolor diciendo eso, ¿no? Luego te embarazas y vas a tener otro bebé y entonces es como mi dolor y mi emoción y lo que estoy sintiendo, ¿dónde quedó si no era para tanto, ¿no? Y al contrario, o sea, el manifestar que era un ser que ya se estaba gestando, que tú ya eras mamá, aunque el bebé no nazca, pero tú ya eres mamá de ese bebé, a veces es el que lo que ayuda o lo que permite a esa mujer o a esa familia darse cuenta de que hubo una pérdida, una muerte y que hay que trabajar en ese dolor para poder seguir adelante, que eso es algo bien importante también. Hay que trabajar con el dolor, ¿no? Afrontarlo, confrontarlo, sentirlo para poder superarlo, porque a veces se bloquea, ¿no? Y entonces es cuando se vienen después muchos problemas de trauma por la pérdida o por la muerte que no se manifestó a tiempo, ¿no? Y entonces vamos arrastrando ahí problemas emocionales o psicológicos porque no se confrontó el dolor o el proceso en ese momento. Y es que nadie quiere. Me quedé pensando en, por ejemplo, cuando a veces un bebé antes de nacer muere y le iban a poner Samuel, ¿no? Y Ujú. luego tienen otro bebé y le ponen Samuel. Sí, eso también es muy común. Sí. Es como la negación, ¿no? De lo ocurrido y trae una carga emocional y energética muy fuerte para ese bebé que ahora se llama Samuel y que su hermano se llamaba Samuel. Y es algo que está comprobado científicamente, ¿no? Que a veces ni siquiera ellos sabían que tenían o que tuvieron un hermano que murió y que se llamaba Samuel como él, pero él trae problemas muy fuertes a nivel psique que no le están permitiendo vivir plenamente y no sabe por qué, ¿no? Depresiones, ansiedad, a fracasos, ¿no? Y hasta que se da cuenta de que es porque hubo alguien, y a veces no se dan cuenta, ¿no? O sea, Claro, claro, porque además ese tipo de historias luego también son nos totalmente cuentan. secretas. Ajá, claro, sí. O sea, de manera personal en mi familia yo no sabía y después, ya cuando uno va creciendo, te dicen, ay, es que tu tía Perenganita tuvo 2 abortos, ¿no? Y si bien nos va que nos lo cuentan, porque a veces, ¿no? O tu propia madre, ¿no? Es que tu mamá antes de que tú nacieras, 3 abortos y entonces ahí hay una carga emocional de la mamá respecto a ese bebé que no nació, que él llega a reflejar en los hijos sí nacidos y a veces hasta con el nombre y a veces hasta con las expectativas, ¿no? Porque esa es una de las cosas también, cuando uno está embarazado, aunque no ha nacido el bebé, uno ya tiene expectativas, ya creó un futuro para ese bebé, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo lo va a vestir? ¿A qué escuela va a ir? ¿No? Aunque a veces no es algo que se vaya a hacer realmente, ¿no? Pero Ujú. uno empieza a programarse, ¿no? Así, ¿cómo le voy a hacer en el trabajo? ¿Y cómo voy a vivir aquí en mi casa y el cuarto? Entonces, todas esas expectativas se pierden con la muerte del bebé y a veces se traspasan a los bebés y nacidos y entonces eso sí genera muchísimo problema. Entonces sí es bien importante que ese duelo se trabaje y se maneje para que los hijos nacidos, ya sea antes o después, no presenten o no lleven esa carga emocional que no se trabajó en la Fíjate mamá. que me quedé pensando en mi propia historia, qué horror. Tengo dos hermanas, ellas se llevan Ajá. 3 años. A los 3 años, mi mamá sí tiene otra niña, en el parto muere. Pasan 7 años, o sea, estamos hablando de que mi hermana me lleva 10, Ujú. la que se murió me llevaría 7.
y nazco yo ya además con la edad como adulta de mis papás, ¿no? Con muchísimos miedos, tuvieron que meterse a tratamientos para poderse embarazar a mí, bla, 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 bla. El caso es que sí, 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 sí estoy segura de que la expectativa sobre mí era altísima y en muchos momentos me sentí muy sofocada. Ujú. Sí, eso Muy pasa. sofocada, o sea, yo no le contaba a mi marido que era abrumador mi papá, ¿no? Haz de cuenta que yo le decía, ay, tengo ganas de pintar. Bueno, vamos a la Esmeralda a inscribirte. No, solo quiero pintar, o sea, cómprame unos plumones o no me los compres, pero déjame en paz, ¿no? O le Ujú. decía, no sé, hacía un pastel, te quedó buenísimo, hay que venderlo. No, no quiero venderlo, calma, todo se llevaba hacia al límite, ¿no? O sea, yo no sé por qué no tengo un Pulitzer. Sí, era un nivel de exigencia enorme y sí los entiendo, ¿no? O sea, los entiendo y no, porque no lo he vivido. O sea, trato de entenderlos más bien esta parte de haber perdido un bebé que, como tú dices, había toda una serie de expectativas, más los 7 años que se cosieron para tener a la Ujú. siguiente. Uf, no, o sea, obviamente te digo que no sé por qué no tengo un Nobel, un Oscar y un Pulitzer. Mucha presión, mucha presión. Sí, Entonces, sí, o sea, definitivamente. Y me gustaría que nos ayudaras como a entender cómo funciona, ¿no? Si tú lo estás viviendo, ¿qué deberías de estar haciendo? Porque decir vivir el dolor, híjole, hay millones de maneras de no vivirlo, correcto. pero vivirlo, ¿cómo lo haces? Bueno, primero, yo creo que siempre yo como acompañante que tengo parejas embarazadas que se están preparando para la llegada del bebé, siempre les digo que en sus planes contemplen que el bebé no nazca, ¿no? Y generalmente es así como, les digo, yo sé que la intención es que si nazca y que llegue, que sea saludable, que crezca, que tenga una vida plena y feliz, pero hay que contemplar que el bebé puede no nacer, ¿no? Y que esa posibilidad que está ahí presente siempre tiene que estar considerada para que uno, tú tengas a alguien a quien puedas acudir, ¿no? En caso de que suceda, para que te ayude a tomar decisiones que a lo mejor en ese momento tú no vas a poder tomar. Y también hay que contemplar la posibilidad de que una vez que suceda, tú vas a tener que empezar a tomar decisiones. Entonces hay que informarse acerca de eso. Es complicado culturalmente porque pues no hay dulas de muerte o acompañantes para la muerte por todos lados, porque no es algo que queramos vivir, ¿no? Que queramos ¿No? confrontar, ¿no? Porque vivirlo pues nos va a tocar, pero no es Sí, algo que claro. queramos confrontar. Entonces, ahí lo que es importante es que ellos sepan que sí hay alguien que les puede ayudar, que hay alguien que les pueda acompañar y que sepan que van a necesitar apoyo psicológico o terapia o acompañamiento para poder gestionarlo, ¿no? Ah, Sin duda hay un abordaje inmediato por parte por ejemplo, en hospitales públicos de las trabajadoras sociales o de psicología, pero también se necesita trabajar ese duelo acercándose a lo que es una duela de muerte o a tanatólogos o a psicólogos, ¿no? Que pueden brindar ese acompañamiento. Hay un duelo natural o un duelo esperado o un duelo saludable o sano, en el que si hay un acompañamiento, la persona puede ir viviendo las fases del duelo hasta que no lo supera, hasta que lo asimila, ¿no? Y vives con la muerte de esa persona, te das cuenta de que el amor no se acaba porque la persona no está, ¿no? Que también es algo como que impacta, así de, ¿y qué hago yo con toda esta emoción? Entonces, o sea, si yo Ay, quería, sí. si yo lo amaba, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces también es importante asimilar eso, que no porque la persona o el bebé murió, ya no lo vas a querer, al contrario, el amor de ese ser te va a acompañar siempre. Y algo que se ha visto que funciona es los rituales, ¿no? No ritual en el sentido religioso, sino en ese proceso que se hace para que tú asimiles la partida o la trascendencia de ese ser querido, para que lo hagas tuyo y para que le des como que honrar a esa persona que se fue, ¿no? Entonces, algo en lo que yo he estado empezando a trabajar, porque tiene poquito que empecé a hacerlo, pero que tengo
toda la fe de que funcione, son esos círculos de duelo o acompañamiento a las familias para pérdidas de bebés o de no nacidos. Entonces, pues son ceremonias, por así decirlo, o eventos en los cuales se honra la partida o se honra el alma a la persona que conocimos o que no conocimos, porque a veces el bebé, como les digo, muere antes y no se le conoce, pero se les honra y aparte se hace manifiesta la emoción que tenemos o que sentimos al experimentar la muerte de nuestro ser querido, que eso es algo bien importante, porque al no hacerlo manifiesto, se queda ahí y entonces se va cargando, ¿no? Aunque no lloremos, aunque no digamos, híjole, es que estoy muy triste, se carga con esa emoción. Al contrario, si no lo decimos, si lo decimos, como que se libera un poco, ¿no? Y se puede confrontar y procesar, pero si no lo decimos, se queda ahí como en la nube, ¿no? Y entonces, Claro, claro, como en stand-by, ¿no? Como esperándote, como las nubes, sí, textual, ¿no? Como si trajeras tu nubecita de habitualmente, o en tormenta, algún, pero no lloviera. ajá, en algún momento va a detonar y va a detonar más fuerte todavía que en ese momento, ¿no? También es importante tener presente que el tiempo que dura mi duelo no va a ser el mismo que va a durar el duelo de mi vecina o de mi familiar y que tengamos esa paciencia, ¿no? Porque a veces es como comentábamos, lo que queremos es que no te duela, que sea Ya, rapidito, ya, ya, así de empezarte a sentir bien ya, que ¿no? ya te embaraces pronto para que ya se te olvide. Y a veces eso puede ser contraproducente, ¿no? A veces en un duelo no respetado, pues es contraproducente porque te afecta emocionalmente y no te permite procesar lo vivido para poder tomar mejores decisiones más adelante. Y algo que también es súper importante y en lo que también las personas que estamos empezando a tratar de normalizar el duelo perinatal y gestacional es el apoyo del personal de salud, porque tristemente se vive de manera muy violenta o se experimenta de forma muy violenta el duelo gestacional y perinatal porque no hay espacios adecuados en los centros de salud, apenas se está empezando a ver y en algunos espacios adecuados para acompañar y contener a la mamá y a las familias, a las parejas que están viviendo un duelo perinatal o gestacional. ¿Por qué? Porque si está una mamá que tiene un aborto o que su bebé nació y va a fallecer porque tiene alguna condición de salud que no le permite la vida, están compartiendo habitación o espacios con mamás que sí nació su bebé y que los están amamantando. Entonces es todavía doblemente doloroso Oh, sí. estar ahí, ¿no? Porque ellas están con sus brazos vacíos. Entonces sí es importante que se empiece a trabajar también en espacios hospitalarios la importancia de que si una mujer va a vivir un duelo o está viviendo la muerte o un aborto, que tenga un espacio y una contención adecuada para que esa persona pueda gestionar sus emociones más fácilmente con la privacidad que requiere y que puedan desde ese momento empezar a trabajar su duelo. Claro, sí, la verdad es que sí me imagino el dolor de tú no tener a tu bebé, ¿no? Y estar rodeada de mamás con bebés, está tremendamente doloroso. Estabas Ujú, hablando sobre la violencia que se vive a veces durante el parto, y bueno, no sé si es a veces, pero creo que es más seguido de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, no solamente sucede cuando tu bebé se muere, también es, digamos que común que las mujeres sufran algo de maltrato durante el parto porque hay muchísima ignorancia. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, ¿no? En hospitales llenísimos de estos públicos hay filas enormes de mujeres todas pariendo al mismo tiempo, como si fuera, perdón la comparación, pero como si fuera un corral, ¿no? Y como si además todos los partos fueran a ser iguales y ujú, todas las mujeres lo fueran a vivir igual y todas tuvieran el mismo umbral de dolor y todas, o sea, como si fuera del libro de texto, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y esto va a pasar, ¿no? O sea, si ni siquiera cuando te sacan una muela, o sea, ¿cuánta ujú. gente le han sacado una muela y se pone horrible eso? ¿Y cuánta gente sale como si nada, ¿no? O sea, un parto es algo muchísimo más complejo, más las feas expresiones o la poca empatía con el dolor de la mujer que está pariendo.
¿no? O la soledad. Tuvimos un programa hace unos meses sobre el parto en casa, ¿no? Y lo Ujú. impresionantemente padre que es tener a tu familia, a tus mujeres, a tu marido, a la gente que amas acompañándote en este proceso que difícilmente en un hospital vas a poder tener más allá de a lo mejor tu marido, ¿no? O tu mamá acompañando. Pero hay toda una serie de situaciones tan frías. Y, Ujú. y en este caso, o sea, me imagino que ha de ser muchísimo más fuerte porque vas a salir sin el premio. Así es. Sí, era lo que justo al inicio pensaba mientras comentabas. Si de por sí la violencia existe al momento de que estás pariendo y de que vas a tener tu bebé y de que va a estar contigo, pues muchísimo más cuando el bebé no nace o cuando fallece, ¿no? Entonces sí es algo que impacta muchísimo en la salud de las mujeres, de las parejas y de las familias, sin duda. Es complicado, como tú dices, es la verdad una fortuna un parto en casa. Es algo que no está normalizado, eh, que hace años se hacía, pero se dejó de hacer cuando hubo ahí revoluciones industriales y de pensamiento que nos empezaron a orillar a las mujeres a ir a los hospitales a parir. Estamos tratando de retomar y de hacer nuestro de nuevo los nacimientos, de tal manera que de nuevo podamos decidir en dónde queremos que nazcan nuestros hijos. No necesariamente tiene que ser un parto en casa, puede ser un parto hospitalario, pero con la plena convicción de que así lo quieres y que sea respetuoso, porque algo que también sucede mucho es que nos venden, de inclusive hasta nos dan más caros si el parto es humanizado, le llaman, a que si no, ¿no? Y a mí me da así contrariedad cuando veo anuncios en los que dice, el parto te cuesta 8,000, pero si quieres un parto humanizado te cuesta 15,000. Y la ¿Y realidad cuál es es que la parte de humanizado? ¿Que te pongan la raquia? no. Es que Yo más pensé que en el dolor, humanizado, por digo, yo ejemplo, más que ¿no? humanizado le llamaría respetuoso. O sea, Ajá. cuando tú tomas el control del nacimiento de tu bebé, o sea, tú puedes sentirte tranquila porque la información que te brinda el personal de salud es adecuada, porque las decisiones que tú tomas durante el proceso también son respetadas. Por ¿Eso te ejemplo, cuesta el doble? ¿Que te escuchen? ¡Ah! Me va a dar un ataque. ¿En sí, eso serio? es lo que a mí me impresiona mucho. Lo que debería de ser, Eso lo te lo normal. venden como un plus y no debe de ser un plus. Sí es como debe de ser, ¿no? Entonces sí es como, a mí, la verdad es que ver esos anuncios te digo, bueno, no debería de ser, o sea, un nacimiento debe ser respetado aquí en China y con todas las mujeres y todas deberíamos de disfrutar el nacimiento de nuestros hijos y tener la plena convicción de que la forma en la que nació nuestro hijo fue la mejor porque así elegimos que fuera. Claro. Pero sucede lo contrario, ¿no? A veces nos venden la idea de que pues así es como te atendemos y fue lo mejor para ti, para tu bebé, y no logramos mejorar los procesos porque nosotros tampoco nos hemos hecho tan conscientes de que merecemos todo el respeto durante la atención, ¿no? Es que es bien complejo, o sea, yo sigo pensando cómo no somos unas pinches diosas, sí, con esa palabra, ¿eh? Podemos crear vida, de Así nuestro es. cuerpo sale otro humano que Sí. formamos dentro de nosotras, pero no se ve así. Ujú. Socialmente, de hecho, una mujer, y yo sé que va a sonar muy, 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 muy exagerado, pero no es cierto, ¿eh? Una mujer embarazada es casi una mujer incapacitada. Ya no puede ir a trabajar, ya no puede llevar el agua del pozo, o sea, ya no puede, ya no puede. No está haciendo un humano dentro de ella, un Ujú. humano. O sea, te digo, no sé cómo no somos unas diosas, no sé cómo no nos veneran. No, Y es sí algo lo somos. impresionante. Sí lo somos, gracias. Sí lo somos. Eso quería oír. Y luego, difícilmente en muchos extractos sociales, casi todos, no hay un plan de parto. Así es.
sea, ¿cuánta gente llega? O sea, yo he visto, ¿no? Los grupos de Facebook donde estamos, Vanessa. ¿Me pueden dar ideas para un parto natural o cesárea? Mi bebé nace en 2 semanas. Así es, sí. Realmente es algo que no estamos habituadas y yo creo que es porque se perdió esa línea, ¿no? De decir, ¿no? De nuestras ancestras a nosotras cómo se vive el proceso. Y entonces ahorita llegamos y estamos como en el limbo, ¿no? En el limbo del embarazo y del nacimiento. Entonces, no tenemos la información y a veces nos llega la información, pues afortunadamente, aunque sea unas semanas antes, pero nos llega, ¿no? La luz. Y entonces sabemos que hay formas diferentes de parir y entonces elegimos en función a ello. Pero a veces no, o sea, a mí me pasó que hasta que nació mi primer hijo, que yo dije, qué cosa tan horrible, o sea, no, yo hubiese esperado que el nacimiento de mi hija fuera otro recuerdo en mi mente, ¿no? Y entonces cuando me embaracé de nuevo dije, no, a ver, yo creo que debe de haber formas diferentes de hacer esto, ¿no? Y fue cuando me empecé a informar y entonces empecé a tomar mejores decisiones. Es difícil porque, de nuevo, culturalmente no es algo de lo que se habla. O sea, te embarazas y todo es color de rosa, todos somos felices y, ¿no? Buscamos siempre como esa parte de no sentir más que lo bonito, lo bonito, lo bonito. Pero también tenemos que saber qué puede suceder, cómo podemos confrontar, que a veces si el parto no sucede y se tiene que hacer cesárea, ¿cómo se puede atender esa cesárea? Si algo se complica, ¿qué hacer si se complica? Y regresamos a nuestro tema, ¿no? Si el bebé muere, pues ¿qué tenemos que hacer o a quién podemos acudir para recibir ayuda y que podamos procesar y trabajar con lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Claro, porque es Entonces, toda una serie de decisiones diferentes. ajá, sí, sí. Para empezar, pues, si es un bebé que nació, se tiene que hacer toda una tramitología legal porque pues ya hay una persona, ¿no? Un ser vivo que murió y entonces se tiene que hacer todo un trámite. A veces por el mes gestacional, esto también es algo muy doloroso porque a veces por el mes gestacional no permiten que la mamá se quede con el bebé. Entonces, Uf, se vive el proceso de forma todavía muy dolorosa. A veces no las dejan verlas, ¿no? Eh, por evitarle el dolor a la mamá, le decían, ¿sabes qué? Me voy a llevar al bebé, no lo veas, no nada, y nunca lo vieron. Y parte muy importante de vivir el duelo es ver a tu bebé, poder estar en contacto piel a piel con él, poder despedirte de él, si quieres ponerle un nombre, darle un nombre, si quieres bautizarle o hacer algún ritual de acuerdo a tus creencias religiosas, hacerlas para que tú te puedas despedir de tu bebé de una forma más humana, ¿no? Y que te permita entonces vivir tu duelo. Y a veces no los dejan ver a sus bebés, a veces no les entregan el cuerpo, a veces se quedan en el hospital para estudio y oh. ellos no tienen la oportunidad de incinerarle, de enterrarle o de hacer lo que quieran con los restos de sus bebés. Entonces, sí hay ahí un hueco enorme en cuestión de la, de la forma en la que se trata de forma humana y legal a esos bebés no nacidos, ¿no? Y cuando no hay un bebé como tal, cuando es un aborto, a lo Perdón. mejor, sí, no te preocupes, cuando es un aborto a lo mejor de pocas semanas, pues dicen, pues ni había bebé, ¿no? Para lo más sencillo. Y, pues no había nada, ¿no? Y no, te comentaba que culturalmente también se maneja mucho que si te embarazas, te esperes los 3 primeros meses, porque qué tal que algo sucede, hay un aborto y entonces no hubo bebé, y entonces, ¿qué dijiste si no iba a haber, no? Y todo el mundo ya estaba Sí, así. oye, eso está Sí. espantoso. Mi segunda hija, Mema, nace en Francia. Y lo Ah, primero que me dicen es eso. No, no le avises a nadie. O sea, yo no soy de esa cultura. ¿Estás de acuerdo que me puse loca? O sea, loca mexicana, loca. O sea, le ujú. dije, ¿qué crees? Que si no le vamos a decir a nadie, me voy a regresar a mi pueblo. No, pero ¿cómo crees? Es que de entrada me estás negando. O sea, ve toda la alucín que me aventé, pero pues es que yo pensaba, o sea, yo estaba en otra onda, ¿verdad? Me estás diciendo que no quieres que nadie sepa, me estás diciendo que se puede morir mi bebé, no, Ah, bye, ya no quiero estar aquí. No, tú ya me estaba regresando y bueno, ya le avisamos a todo el mundo. Y le dije, es que no te entiendo.
En México. Nuestro problema es exactamente lo opuesto. Tenemos muchísimos niños. En mi vida, pues estamos hablando de hace 11 años, en mi vida había escuchado que había la posibilidad de que mi bebé se muriera en los primeros 3 meses. Ujú, Y que además, como tú dices, ¿para qué le avisas a la gente? Nada más los emocionas. ¡Guau! ajá. ¿Qué onda con eso? Claro que está horrible. ¿No? Y sí, yo no tenía ese miedo, yo no pasé esos 3 meses en espera de que mi bebé sobreviviera. Las otras mujeres que conocí en esa época sí lo hacían, ¿sabes? Porque existía esta creencia, que ahora también existe de este lado del mundo, de los 3 primeros meses a lo mejor no se logra. ¿Qué onda con eso? Sí, pues creo que es más bien algo que está como dentro de la información médica, mal manifestado, ¿no? O mal expresado, porque sí hay un mayor riesgo de que los 12 semanas, algo que no está desarrollándose bien tu cuerpo o la naturaleza lo identifiquen y digan, este bebé no va a nacer porque no hubiera sido viable su nacimiento, pero tampoco se trata de vivir con el miedo, ¿no? Sí es Claro, una posibilidad, pero no puedes vivir con ese miedo. Y aparte con la soledad, porque con el miedo a solas, ¿no? Porque ha ocurrido que muchas mujeres que sí viven un aborto espontáneo, cuando se vuelven a embarazar no quieren decir nada porque es como doloroso decir, estoy queriendo embarazar y no puedo y tengo un aborto y luego otra pérdida y luego otra. Hay mujeres que viven varias pérdidas antes de lograr concretar un embarazo, entonces también es doloroso porque culturalmente, como estamos, las mujeres son para dar vida, estamos con esa concepción o esa mentalidad, es como que estoy fallando, ¿no? Biológicamente no estoy funcionando y generalmente todas esas eh, ideas son más una cuestión cultural, ¿no? claro. Que es difícil confrontar porque uno las confronta en soledad, porque básicamente también sucede eso, ¿no? No sabes que ya mejor no digas nada hasta que sea seguro. Y entonces vives con el miedo de soledad. Entonces es como Que un cúmulo además es de... exactamente como al revés, ¿no? O sea, Ujú. estos momentos tan feos y tan duros y tan dolorosos, debes de vivirlos en compañía. Acompañar. Claro, sí, es como que el mundo al revés, deberíamos más bien de procurar, a ver, si tú ya viviste una pérdida, acércate a un grupo de apoyo en el que haya mujeres que hayan vivido la misma experiencia que tú, que puedas platicar tus miedos, manifestar cómo te sientes, que ellas te puedan decir, mira, yo también viví por esto, me sentí así, y yo hice esto para confrontarlo, y entonces sea un proceso más llevadero, ¿no? No podemos decir que va a ser fácil, porque todos esos procesos, viviéndolos desde el miedo, pues, son más difíciles, pero que sí sean más llevaderos. Por eso, pues buscamos promover estos grupos en los que se hable del tema, porque pues aparte es algo que no se habla mucho. Eh, es difícil que las personas acepten ir a los grupos de apoyo porque a veces también, como decíamos, culturalmente si yo me pongo en esta situación vulnerable, no voy no quiero, ¿no? Porque soy débil, ¿no? Entonces también es como complicado que se logren, pero tenemos la confianza de que se van a empezar a abrir en el tema porque es algo que va a beneficiar a las mujeres, a las familias, ¿no? Claro. A En, los bebés que ya tienes, a los que tendrás. que se Otra tiene cosa que acá. estabas diciendo que me dejó pensando en qué triste, cuántas mujeres van a tener muchos abortos y nunca un bebé, Ujú, pero eso no las hace menos madres. así es. Eso también es súper importante. Algo que yo estudié un diplomado para el acompañamiento en muerte gestacional y perinatal y justamente ahí nos hicieron realizar una actividad en la que hicimos una especie de decálogo en la que sugeríamos a los centros de salud, hospitales, clínicas, cómo acompañar una muerte perinatal. Y entonces cuando lo mandé, algo en lo que me hicieron mucho énfasis, porque lo subí a un grupo precisamente en Facebook de mujeres que han vivido o que viven el duelo gestacional y perinatal,
y les dije, miren, tenemos este proyecto, quisiera ver ustedes qué opinan del decálogo. Y algo en lo que me hicieron énfasis más de una fue en eso. Dice, en vez de ponerle mujer, ¿no? Porque yo le ponía ahí la mujer en el proceso, necesita tal. Me dicen, en vez de ponerle mujer, ponle madre. Dice, porque generalmente pasa eso, que invisibilizamos el hecho de que esa persona ya es mamá porque ya estuvo gestando, ¿no? Y tienen mucha razón. A veces, y más cuando es un bebé no nacido, ¿no? Comentamos eso, pues se vuelve embarazada. O nunca tuvo hijos, pues ella nunca tuvo hijos, ella no es mamá, ¿no? Pero ella vivió un proceso, aunque no sea el proceso de crianza, sí vivió el de Claro. gestación, ¿no? Entonces ya es mamá, ¿no? Y aparte, es algo que yo también les digo, si finalmente decides no tener hijos o la vida no te permite tener hijos, las mujeres el poder lo tenemos en ese poder de gestar, ¿no? De gestar proyectos, de gestar ideas, de gestar vida, pero finalmente ese poder es el que nos hace diosas, como tú comentabas. Entonces, finalmente, ser mamá de un bebé nacido o no nacido no te hace menos mamá o más mamá. Ujú. Sí, qué difícil, ¿no? Tantas creencias que tenemos y todo es, y digo, estamos hablando hoy específicamente del duelo perinatal, pero tenemos muchos problemas con el duelo en general. O sea, el duelo de un divorcio, el duelo de una pérdida de vida, de económica, el duelo de un trabajo. O sea, esta parte de meterte, enclaustrarte, sí es necesaria, pero también es necesario el acompañamiento y hemos perdido mucho la tribu. O sea, Ujú. muchas veces, leí en un artículo hace como 15 años de Mary Kay, que me encantaba esa revista, que decía, las mujeres de antes tenían a la abuela, a la tía, a las primas, a las hermanas, la, ta. No estamos diciendo que la vida fuera más fácil para ellas, ni menos pesada en cuanto a trabajo, ¿no? Pero al final sí había esta recompensa, ¿sabes? O sea, si te vas a casa de la abuela y entre las adultas cuidamos a todos los niños, obviamente el trabajo es muchísimo más agradable, satisfactorio y te vas a sentir menos abrumada en las ciudades y en especial en esta época en las que de repente, y sobre todo Querétaro, ¿no? Por ejemplo, que mucha gente se viene de otros estados a estar solita acá. O sea, Ujú. parejas se vienen solitas a tener sus hijitos acá y efectivamente, pues a no ser que seas súper amiguera y súper sociable, va a ser bien difícil que te encuentres un clan de mujeres con el que puedas tener estas relaciones. Y por Sí. eso, y siempre lo he pensado, ahorita les exigimos cosas a los hombres que no deberían ni tocarles, ¿sabes? Tu hombre no puede ser tu hermana, no, tu hombre no puede ser tu madre, tu hombre no puede ser tu amiga. Hay otras Ujú. cosas que sí, pero eso Ujú. específicamente no. Ujú. Y entonces un duelo tan espantoso como perder un bebé, no importa si te enteraste hoy que estabas embarazada y hoy lo perdiste, Ujú. era tu bebé. Estar Sí. solita en la vida sin poderle contar a nadie y vivirlo, como dices, como una vergüenza. Sí, no, y No aparte, manches, o sea, es algo biológico, no, ni siquiera tiene que ver contigo. y es algo más común de lo que creemos. O sea, cuando se empieza a destapar, ¿no? La historia de a mí me pasó y entonces empatiza la otra persona, o sea, se da cuenta de que no está sola y entonces es que a mí también me pasó y es que a mí también me pasó, nos damos cuenta de que es algo más común de lo que creemos, ¿no? Que hay mujeres que conocemos o que creemos que conocemos, pero que ya después decimos, ¿cómo que viviste esto y no? Y yo no sabía y lo Claro. viviste sola, ¿no? Y lo que dices aquí en Querétaro es muy cierto. También doy asesorías en lactancia y me ha tocado que llego a la asesoría y me dicen, es que nos mudamos hace 2 meses. O sea, llega la Ya mujer ya embarazada. embarazada, a punto de nacer el bebé, no conocen a veces ni médicos Oh, ya sé. en atenderse y están solas. Y entonces la pareja pues, se tiene que ir a trabajar para proveer y ellas se quedan solas con el bebé. Entonces sí, es súper importante volver a ser tribu
hay espacios en yo cada vez veo en Querétaro afortunadamente más espacios para hacer tribu y tribu de mujeres, porque aparte, si hay algo que a mí me cambió muchísimo también la vida y la perspectiva fue la importancia de la tribu de mujeres y de saber que podemos contar unas con otras para todo, ¿no? Y como tú dices, o sea, no es lo mismo irle a contar mis penas a mi pareja, que me va a decir, ah, sí, o que a veces no me va a escuchar, a que encuentre yo alguna amiga, un círculo de mujeres, un grupo, un espacio en el que yo pueda decir, me siento triste por esto, estoy enojada por esto y esto, y que empatizamos, ¿no? Siempre las mujeres nos especializamos en eso, en empatizar, en decir, a mí también me ha pasado y yo te abrazo y te comprendo, lloramos juntas, pero luego a ver cómo vamos a hacer para salir también adelante juntas, ¿no? Y Y, fíjate, cada vez creo que hay más hombres con una conciencia muchísimo más orientada hacia la relación, ujú, pero también hay muchos que no, ujú, desgraciadamente. sí. Pero la comunidad de mujeres es algo fabuloso. Y me acordé de un chiste bien estúpido que decía, ¿quieres que nadie sepa tus secretos? Cuéntaselos a tu marido. De todas maneras, no te está escuchando. Yo creo que escuchan diferente y entonces No me lo imagino. la forma en la que logramos la energía que se tiene en los grupos de mujeres, sí es, o sea, es revitalizante, vaya, ¿no? Llegamos a un grupo de mujeres y podemos llorar, manifestar, decir, expresar y sales de ahí totalmente renovada con la energía y dices, bueno, esto que estoy viviendo es difícil, es doloroso, es pesado, pero sé que no estoy sola y que lo voy a poder hacer. Y entonces eso finalmente, pues te ayuda a levantarte, ¿no? Y a decir, bueno, yo pensaba que nadie más lo había vivido, sé que alguien más lo está viviendo y sé que alguien más me puede acompañar en el proceso y que voy a poder salir adelante, ¿no? Que finalmente es algo que, como decíamos, ¿no? Parte de la vida es las altas y las bajas. Sí. Cuando están las altas, pues qué mejor que ayudar a las que están en las bajas a que también emerjan, ¿no? Y cuando estamos nosotros en las bajas, qué más que ir a pedir ayuda y que alguien nos ayude a emerger. Entonces, ese es uno de los enormes beneficios de los círculos. La idea de un círculo de duelo gestacional y perinatal es ese, ¿no? Que encuentres un espacio en el que puedes decir, híjole, es que yo ya me sentía muy bien, pero hoy no me siento bien. Y que se vale, ¿no? O sea, aun cuando han pasado años, tal vez, se vale sentir dolor, tristeza, congoja, nostalgia, coraje, frustración, o sea, todos esos sentimientos que se pueden derivar del duelo, porque a veces, desafortunadamente, muchas muertes gestacionales todavía son por malas praxis, por ejemplo. Y entonces el confrontar que hubo una mala praxis que se pudo haber evitado es doloroso, causa enojo, Horrible. coraje, frustración, No, es terrible. ¿Cuánto ¿no? coraje? Uf. Entonces hay muchas repercusiones ahí. Entonces, pues puede ser un proceso no sencillo, ¿no? O no rápido, pero que finalmente tener un círculo de contención te ayude a seguir trabajando, trabajando, trabajando hasta que cada vez sea más llevadero el Y proceso. también llego pensando en los hombres, también él perdió un bebé. ¿Eh? Luego también esa es otra parte que es bien cañona, porque como él no lo llevaba adentro, pues ahí no debería de ser drama, ¿no? Y entonces, y bueno, además de los hombres que también evitan bastante el drama, ¿no? Ujú, Es en familia, o sea, ¿sabes? O sea, la verdad es que yo creo que debe ser bien reconfortante, es que tu pareja también lo esté sufriendo. sí. No te voy a decir a tu nivel, a su nivel, obviamente, pero que puedan como pareja llegar a esto. Toda esta parte que me dices de, no lo había pensado, ¿sabes? El que tengas un aborto espontáneo, ¿no? A los 3 semanas, a los 2 meses, y que no te den a tu bebé. Está espantosísimo y que no lo puedas vivir con tu pareja, ¿sabes? El decir, este era nuestro bebé y Ujú. hacer el ritual que tú tengas que hacer de cierre. Si tienes otros hijos, explicarles, este iba a Mm, ser tu hermanito, este es tu hermanito y se llamaba, sí, como tú dices, a lo mejor tiene nombre, a lo mejor no lo tiene. Y que haya toda los humanos nos gustan las historias, nos reconfortan. ujú, ujú.
Necesitamos esa narrativa para explicarnos la vida. Sí, y hacerlo tangible. A veces es difícil porque pues la muerte es algo que no conocemos, que no podemos palpar, que no podemos experimentar, porque si la experimentamos ya no regresamos a contarla, A ¿no? contarlo. Y es Afortunadamente, en hacer algunos algo casos. tangible, o sea, y más cuando es un bebé o cuando es un pequeñito embrión que a veces sale en aborto espontáneo y que no, a veces ni forma tiene nada, sale el saquito, Sí. pues darle esa forma, ¿no? A ese evento y poder decir, pues aquí está mi bebé, mi corazón me dice que iba a ser niña y yo le quiero poner así. A veces no les ponen un nombre con tendencia genérica, ¿no? A veces, O sea, neutro. mi nube, mi estrella, mi sol, ¿no? Mi algo. Y ese es el nombre que se le da a ese bebé y que los hermanos que también estaban esperando a su hermano, pues sepan que su hermanito tiene un nombre, que trascendió, que regresó a las estrellas, a lo que nosotros creamos que haya más allá de esta vida, que es más vida, pero de forma diferente, o, o algo más, ¿no? Porque no es difícil pensar, no, ya no hay nada y no sucedió nada y ya desaparecimos y ya, en estos procesos es complicado. Entonces, siempre la parte espiritual es la que nos ayuda a darnos cuenta de que sí hay algo más allá, ¿no? Generalmente la gente que confronta este tipo de vivencias es cuando dices, es que sí, o sea, no puede ser que todo lo que sucede no tenga razón, ¿no? Y que sea un disparate universal. Pues no, o sea, tiene una razón de ser finalmente. Y su llegada, aunque haya sido muy breve a este mundo, tuvo un gran impacto y una gran intención, ¿no? Y sí es importante que se manifieste el duelo, como tú dices, y que todos a veces lo que genera es como división, y he escuchado casos en los que hay muerte gestacional o perinatal y las familias, las parejas se separan, ¿no? Porque cada quien vive su duelo de forma diferente y no se logra avanzar en los duelos. No se puede avanzar de forma paralela o simultánea, que los dos sientan lo mismo siempre, pero yo creo que ese acompañamiento en cómo estás, cómo te sientes hoy, va brindando la oportunidad de que los duelos se vayan procesando y que se vaya teniendo ese acompañamiento. Y con los niños igual, con los hermanos mayores, también impacta en ellos, aunque parezca que no, son los más perceptivos, ¿no? Ellos entienden de manera más sencilla la muerte que nosotros. Están todavía muy conectados a la kasha, les digo yo, a aquello que está más allá, y entonces para ellos es más sencillo, pero sí es doloroso, o sea, no deja de ser triste y de sentirse mal, entonces también es con ellos importante pues manejar y trabajar con ellos el duelo, si es necesario, de la mano de especialistas, ¿no? Que nos den ese apoyo para poder salir adelante. Y Sí, algo porque que además tú tienes que hacerlo solo, o sea, también eso es algo que si no está jalando, si esto está demasiado doloroso, si te está, o sea, se te está yendo la vida en esto, busca ayuda. En este sí, programa nos la pasamos recomendado. Ve a terapia, no pasa nada. Tenemos una estúpida creencia de que las situaciones emocionales o las enfermedades mentales hay que guardarlas dentro del closet y que nadie lo vea. Todos tenemos algo, ¿eh? O sea, revísate. Ay, sí, revísate porque todos tenemos algo. No hay sí, nadie, sí. nadie que esté súper sano mentalmente y menos emocionalmente. No existe eso. Ujú. Nosotros nos pasó cuando mi papá estaba ya muriéndose, ya estaba muy mal, muy mal, muy mal, pero se resistía a la vida cañón, ¿no? Y nosotros no creemos en nada. Entonces nos empezamos a cuestionar las hermanas. ¿Y de aquí a dónde carajos, no? O sea, se va a morir, no se puede morir, no se quiere morir, o sea, estaba espantoso esto. Y uno de los cuñados nos dijo, oye, ¿está bien si traigo a un pastor cristiano? Sí. No importa. No, ay, perdón. Llega el pastor, hace todo este ritual maravilloso, nos explica la muerte, sí, nos explicó la muerte, lo necesitábamos, Ujú, ¿sabes? ujú, Necesitábamos la versión de alguien, porque no teníamos ujú. ninguna. Al otro día mi papá muere. Y Ajá. fue bien agradable,
haberlo vivido menos espantoso. Sabíamos que iba a morir de todas maneras, pero el no estar flotando en la nada del miedo, el dolor y la incomprensión, no era nada agradable y Ujú, confuso y nos estaba doliendo mucho a todos, incluido él que tampoco sabía soltar, ¿sabes? ujú. Llega este pastor con su ritual de cristiano, ni me acuerdo qué fue, ¿eh? Y entonces sucede todo lo que tenía que suceder y mi papá puede decir adiós. Sí, y eso también es bien importante, el bien morir y el que podamos tomar decisiones acerca de cómo queremos morir y respetar las decisiones de cómo quieren morir los demás. A veces, en el caso de un bebé o de uno nacido, pues ellos no pueden decidirlo, ¿no? Y No, todavía exacto. es parte de como, pues de la responsabilidad. No quisiera yo ponerle ese peso, pero pues sí, de la mamá y de la pareja, de la familia, elegir ese bien morir para ese bebé. Y esto está ligado, a veces es como un tema fuerte, pero que es la realidad, que cuando durante el proceso de control prenatal se identifica que ese bebé no va a ser apto para la vida y que va a morir, es un derecho de esa mujer decidir si continúa con el embarazo o no. Y socialmente y culturalmente también está súper estigmatizado, ¿no? Así, no, ¿cómo? Dale la oportunidad. O sea, hay todavía mucha presión social respecto a eso, pero si la mujer elige que no quiere continuar con el embarazo porque es un hecho que ese bebé ya no es compatible con la vida, pues tiene todo derecho a suspender ese embarazo, ¿no? Y es una decisión doblemente dolorosa y más que juzgarla, debería de acompañarse, ¿no? Sí, Y de agradecerle a esa mujer que toma la decisión para bien de su bebé y para bien de ella, ¿no? También si decide continuar con el embarazo, terminarlo, esperar a que el bebé nazca por sí solo, o sea, que el proceso de parto se dé por sí solo, y que nazca el bebé y esperar a su muerte, también es un proceso difícil y doloroso. O sea, cualquiera de las dos opciones lleva un peso y una carga emocional muy fuerte. O sea, yo creo que más bien esas decisiones no tendrían que ser juzgadas ni tendrían que ser de injerencia de nadie más que de las personas que están viviendo el proceso, ¿no? Y culturalmente a veces son muy juzgadas, ¿no? Ay, ¿por qué hizo eso? ¿Qué tal que algún milagro ocurría? ¿Qué tal que? Pero finalmente la decisión la toman ellos y solamente ellos saben por qué la tomaron así. Y más bien ahí creo que tiene que entrar esa parte del bien morir, ¿no? O sea, sí, claro. el que tú elijas algo y de lo que te rodees para que ese proceso sea lo mejor para los involucrados es lo que debe de ser y es perfecto así, ¿no? Y también, aunque no es del tema, pero que está relacionado, el que un adulto diga, yo cuando me vaya a morir, por favor no me conecten, por favor no me resuciten, por favor no me den, por favor llévenme a mi casa, por favor que no entre fulanita o fulanito, que no los quiero ver ni en muerte, o sea, eso, que se Ya sé. respete, ¿no? Porque a veces no se respeta y ese umbral de esta vida a la otra, es difícil pasarlo si no estás en un momento de tranquilidad y que, mira, tu papá fue muy afortunado y ustedes, porque llegó alguien, como tú dices, les dio un norte y él se fue tranquilo. Pero a veces mueren, o sea, están sufriendo, 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 mueren sufriendo y se van sufriendo y seguramente siguen sufriendo en la otra parte del universo en el que hayan llegado, ¿no? Entonces, el hacer una No despedida lo tranquila. dudo, ¿eh? Porque, o sea, yo tuve una relación muy cercana, así, demasiado, con mi papá. Too much. Oye, eso ya lo trabajamos en terapia. Lo seguimos trabajando en terapia, de hecho. Demasiado. Y con mi mamá no tanto, hasta el final como que se puso padre e intensa. Pero mi papá tuvo una muerte muy tranquila, como lo mencionas, y mi mamá no. Y a la que más extraño es a mi mamá. Sí, A se la quedan que, o cosas sea, ahí. sí, algo le debo, algo me debe, algo no hizo clic, Ujú. ¿sabes? Que a ella es a la que más extraño. Y sí, sí pienso, híjole, qué desgracia, pero pues tampoco uno puede andar decidiendo cuando se muere la gente, ni tú mismo, ¿no? Ni tu propia muerte.
¿no? Ujú, Está bien complejo. Y quería regresar a un tema. Por favor, hagan un plan de parto. ujú. Por el amor de Dios, Un plan de hagan un plan nacimiento de que parto. incluya, un plan de nacimiento que incluya qué hacer o a quién acudir. Les digo, si no quieren pensar mucho en el tema, no lo piensen. Solamente digan, en caso de que mi bebé muera, yo quiero pedirle ayuda a tal persona y avisarle a tal persona, ¿no? Decirle, Claro. oye, yo sé que todos esperamos que este nacimiento llegue a buen término, que nazca mi bebé muy bien, pero si algo le sucede a mi bebé, te voy a pedir que tú me ayudes a ver qué tengo que hacer de trámites, o a que me busques un terapeuta, o a que te pelees con los de la funeraria, o a que no, o sea, que tú te encargues de eso. Ya si tú necesitas más ayuda, pues que tú me hagas el favor de hacer ahí tu grupo, tu equipo de trabajo, pero a veces con eso es más que suficiente, porque estamos en una situación muy vulnerable, no pensamos bien, no nos interesa en ese momento nada de tramitologías, ni de qué hacer o qué dejar de hacer. Y entonces es muy probable que nuestro duelo a lo mejor no se viva de la manera más adecuada, que si Claro, tenemos porque le algo vas que a nos tener que sucede. poner pausa para hacer trámites, Ujú. ¿no? Sí, O le no, y vas a a veces tener que hacer pausa para regresar al trabajo, ¿no? O sea, sí, que creo que también va por ahí, o sea, el no regresar con un bebé en manos hace que la gente diga, no pasó nada. Ya vete mañana a trabajar. sí, o que no te, o que sí, ¿no? Que lo eviten. Sí. Y el tema, muerto. Nadie va a Ajá. volver a hablar de esto Ujú. nunca más en la Es vida. que eso también dicen las familias que es muy doloroso, que acaban de vivir la muerte de su bebé y nadie les habla del tema. Y entonces dicen, yo estoy viviendo algo, un proceso muy doloroso con el que, o sea, a lo mejor que me digan, oye, ¿cómo te sientes? Supe que murió tu bebé, lo siento ¿Cómo la mucho. estás llevando? Esto Ajá, debería de ser ¿cómo así del estás? libro de ¿No? texto. ¿Cómo la estás Ajá. llevando? Y a veces no, a lo que sucede es que se van aislando, se quedan solos, porque la gente, Claro. a los que no vivimos la muerte directamente, nos da pena decir, ay no, qué tal que se pone triste, o qué tal que le duele que yo le comente, o qué tal que, pues sí, pero es más doloroso vivir el proceso solo. Y eso es algo que también es muy comentado, así, pues se murió mi bebé y ya de pronto ya no tenía amigos, ¿no? O sea, ya nadie me hablaba, ya nadie me invitaba a ningún lado, ya no salía, ya porque pues nadie quería hablar conmigo de Ya la si muerte. nadie lo supo manejar y entonces te Ujú, pusieron distancia. ujú. Entonces ¿Y qué también es crees algo que que si te da miedo que la otra persona se ponga triste, te aseguro que está triste? Si seguramente. te Y da también, miedo, exacto, ya está pasando. Si te da miedo que le va a doler, no te preocupes, ya le está doliendo. ujú, y va a ser más doloroso vivirlo solo que Exacto. vivir en compañía de alguien. Y también algo bien importante ahí es la ayuda, porque dicen generalmente la ayuda llega los primeros días, ¿no? Pero el duelo no dura una semana o un mes. Entonces la ayuda a veces se tiene que prolongar a más días y hay que estar presente a un año, 2 años, 3 años después de que haya ocurrido el evento, porque la familia a veces, o la mamá, o el papá, o los hijos, tardan más tiempo en procesarlo. Y eso también es importante, ¿no? Y también es importante, pues, acompañar, pero sin insistir, ¿no? O sea, llegas, preguntas, ¿quieres salir? ¿Quieres dormir? ¿Quieres algo? Y respetar, ¿no? A veces son tiempos que necesito estar solo, ok, voy a estar solo, pero estar solo no significa estar abandonado, ¿no? Estar solo, pero yo voy a estar ahí, ¿no? Por si necesitas algo, voy a estar pendiente. Y eso es parte del acompañamiento que tenemos que aprender a hacer, que sería hermoso que todos fuéramos acompañantes del nacimiento y acompañantes de la muerte, porque en Ay, algún momento sí, la verdad es también que lo sí. vamos a necesitar. Ay, eso está súper bonito. Oye, y ya tengo tema para el siguiente programa. Ay, es que muero de las ganas de hablar de la lactancia. Ay, ay, cuando guste. Muero de las Bueno, ganas. Ya soy sé. una apasionada. Gracias. Sí, Oye, es aquí que sí, es también. tan interesante, o sea, tan interesante todo lo que pasa alrededor de un embarazo, de ya nació el bebé, o desgraciadamente no nació el bebé, o sea, son millones de cosas, o sea, es que sí podríamos ir así como desmenuzando. Sí, y desmenuzar la realidad es que no, nunca nos preparan para esto. No, Es decisión
Justamente cuando uno se embaraza, uno visualiza mucho el embarazo, ¿no? El nacimiento, como que tu meta es llegar al parto, ¿no? Sí, Ya dices, ya el parto ya la hice. en una La pieza. realidad, ese es el comienzo, esa es la realidad, apenas estás empezando todo, ¿no? Sea que nazca el bebé o no, porque de ahí se van a desatar una serie de eventos que marcan tu vida de una forma que ninguna otra cosa te la puede marcar. La lactancia es una de ellas porque muchas mujeres se preparan para el nacimiento, pero no se preparan para la lactancia y entonces es un revolcón de ola espantoso el posparto, porque el posparto es un revolcón de ola, ¿no? O sea, yo siempre les digo, no, yo con mis pospartos siempre decía yo, pero ¿qué camión me atropelló, no? Porque es no dormir, andas toda ahí medio como robot porque fue parto, o sea, cesárea, pues no te mueves con la misma naturalidad o ligereza, el bebé llora, no te bañas todo el día, son las 9 de Ya la noche. sé. Y tú dices, ¿qué? Pero si yo me dije que me iba a bañar a las 8 de la mañana, ¿no? O sea, a veces estás comiendo dando chichi y el bebé le cae la comida en la cabeza y a veces ya pasaron 6 horas y no te acordaste que te preparaste un té y el té ya está frío y lo tienes que volver a calentar. O sea, el posparto es una experiencia surreal, les digo, estás Yo viviendo en... decía que un día exitoso es cuando podía bañar a mi hija y a mí. Ese era un Sí, día exitoso. sí, No sí. pasaba seguido. Que habías desayunado, comido y cenado a tus horas, Ay, porque, sí, sí, no, sí, o sea, sí. es todo Y un además reto. las horas se vuelven como elásticas raras. Hay días de Sí. 3 horas, hay días de 48, hay días, no, o sea, es rarísimo, rarísimo, Sí. rarísimo. No, Sí, y a sí, la veces verdad que yo sí. me acuerdo que me decían, es que con amamantar, mira, después del primer mes ya todo va a ser más fácil. Y yo decía, un mes, ¿no? Así cuando nació mi primera hija, yo decía, esto va a ser eterno, ¿no? Y ya con Rubén y Mario, que son mis dos siguientes hijos, pues yo la lactancia me super, o sea, yo ya con Rubén llegué así de, ya no me van a salir cosas, no me van a Entrenadísima. ganar. Y fue un parto diferente, fue un parto en agua, fue lactancia exclusiva, o sea, fueron cosas, y también que les digo, más que el conocimiento también es el saberte capaz de hacerlo, ¿no? Y que dejes de escuchar a los demás cuando te dicen que no puedes hacerlo, porque eso es súper importante. No, Todas y es somos súper capaces de hacerlo. común además, ¿eh? No es que yo sea la supermamá, sino todas las mujeres que logramos parir por cesárea o por parto a nuestros hijos, los podemos amamantar y los podemos crear y sobreviven. Ahí lleva mi hija, la mayor, ya lleva 15 años. El Oye, Vanessa, se nos hacerlo acaba el tiempo, pero estuvo maravilloso. Agendamos nuestro próximo programa en un ratito. Ujú. ¿Cómo te podemos localizar? Pueden buscarme en Instagram, en Facebook, como Cali Nace una Familia. Y pues los invitamos a que acudan a los círculos que estamos haciendo, a las ceremonias que ofrecemos, a los cursos de preparación, a las asesorías de lactancia y a todo lo que les podemos ofrecer como servicios adicionales para el acompañamiento. Mi misión, yo siempre lo he dicho ya que la tengo bien firme y reconocida, es acompañar mujeres en todos sus procesos de vida. Entonces, con mucho gusto será un honor que estén por ahí visitándonos. Ay, Muchas muchísimas gracias, gracias por Vanessa. la invitación, Laura. Gracias a ti por aceptarla. Ay, muchas, muchas, muchas gracias. Pues esto fue duelo perinatal, un tema bien fuerte, bien difícil, muchas veces dejado al lado, muchas veces es un secreto familiar, puede vivirse de otra manera. Si este programa te gustó, dale like, síguenos, suscríbete. Si te resonó, si te hizo pensar en alguien, mándaselo, compártelo. Entre más personas vean este tipo de programas, va a haber muchísimo menos, yo creo que menos dolor y menos tristeza, ¿sabes? Porque entre más informados estamos, es mucho más fácil vivir ciertos procesos. Así que, bueno, pues hoy el tema estuvo así como difícil y doloroso, pero espero que tú tengas una linda tarde. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Más de un Millón de Historias con Laura Cita, porque todos tenemos algo que contar. Nos vemos.